¿Por qué el amor de Dios es eterno? Pues quizás lleguemos a pensar que es porque no tiene límites y muchos detalles más que podríamos agregar en esta interpretación bíblica. Hay otro significado que tiene que ver con la iniquidad, con el mal, la forma como nosotros tratamos al pueblo de Dios. Tiene que ver y lo vamos a explicar. ¿Por qué el amor de Dios es eterno? ¿Y cuáles son las razones adyacentes que de Dios nadie se puede burlar? Estas cosas hay que explicarlas según la cosmovisión bíblica. Lo primero que entendemos es que el kairos de Dios es perfecto. Quizás uno llegue a pecar y siga cometiendo pecado tras pecados y interrogarse a uno mismo, no me ha pasado nada, Dios no ha hecho nada, Dios no existe, etcétera, etcétera. Porque cometo tantos abusos y tantas ofensas contra el prójimo, contra una organización, y realmente no ha pasado nada ni me va a pasar nada. Uno puede llegar hasta ese grado de obstinación y seguir ejerciendo el mal. Y sin embargo, el amor de Dios es eterno porque esos días para el pecador están contados cuando de repente Dios va a derramar su cólera sobre el pecador. No quisiéramos decirlo en este orden, pero la palabra de Dios nos enseña que este es el orden como Dios opera. Dios no quiere la perdición de ningún pecador. A veces vemos líderes que cometen muchísimas injusticias, o más bien injusticia tras injusticias, y siguen invictos y no les pasa nada. Lo hemos visto más de una vez. Y nosotros a veces preguntamos, ¿y dónde está Dios que no ejerce su justicia? Lo que pasa es que Dios es paciente. Dios es compasivo porque Dios no quiere la perdición del pecador. Pero esto no quiere decir que el amor de Dios no es eterno o que en Dios no haya una supremacía que esté por encima de todas las autoridades de este mundo. El mal tiene graves consecuencias. Si uno permanece en el mal y no se arrepiente, aunque Dios lo llame millones de veces, por poner un ejemplo kilométrico, Dios va a actuar contra todas las injusticias. Lo que tenemos que aprender es a vivir nuestro propio Egipto, con paciencia, con amor, perseverando en la oración, pidiendo por nuestros enemigos, orando por ellos y dejar que Dios opere en su tiempo. Cualquiera cosa que pase, Dios sabe por qué lo hace. Por ejemplo, una de las historias que podríamos ilustrar en la mayor brevedad posible es el trágico final del faraón, ¿sí? Muchos teólogos creen que se ahogó. Otros quizás lo pueden negar porque si nos fijamos bien, el libro del Éxodo no menciona directamente si el faraón murió en el Mar Rojo. Y sin embargo, según la cosmovisión bíblica, el faraón murió cuando el Mar Rojo se desplomó sobre él y sus soldados todos murieron. ¿Cómo podríamos entonces afirmar esta verdad que estamos anunciando o sustentarla directamente desde la fuente bíblica? Sentido común, es bien fácil. Si nos fijamos bien en el Salmo 136, versículo 15, ahí nosotros nos vamos a encontrar con la fuente de que en verdad, el faraón murió cuando el Mar Rojo se desplomó sobre él y sus soldados todos murieron. Dice la palabra de Dios en este salmo, especialmente en este versículo, y hundió en él al faraón con sus huestes, porque es eterno su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el gloria nosotros resaltamos el poder de Dios y reconocemos que su amor es eterno, que no tiene límites, que su misericordia es eterna, que dura para siempre, que es infinita, que no tiene fin.
el nosotros hacerle daño a alguien o hacerle daño en particular a una organización inocente, cometer crímenes, esto es más grave de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Porque no es que Dios sea vengativo y estamos usando a Dios para que se vengue de nuestros enemigos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que según uno inicia la vida, asimismo, si uno permanece de esa manera, sea haciendo el bien y procura de perseverar, el final de uno va a ser hermoso en la misma presencia de Dios. Y sin embargo, si uno inicia la vida ejecutando el mal y permanece en esa postura, uno fácilmente se toma el riesgo de tener las mismas trágicas consecuencias que tuvo el faraón y sus soldados, que no le importó tantos y tantos años los daños que le hacían al pueblo de Dios. Y por la oración y la súplica de este pueblo, Dios escuchó la oración de todas estas gentes que sufrían la esclavitud y las maldades o iniquidades del faraón y todos sus soldados. Y Dios ejerció su poder y usó a Moisés para este fin como un instrumento. El faraón pudo haberse retratado, pudo haberse arrepentido, pero nunca quiso salir de esa posición tan obstinada. Y esta es la razón por qué hemos querido compartir estas fuentes de que nos habla la Biblia, que el trágico final que acompañó al faraón no fue algo hermoso o romántico, simplemente recibió el castigo que mereció por sus pecados. Que Dios nos ayude a no ser vengativo, que nosotros podamos vivir haciendo el bien y permaneciendo siempre haciendo el bien. Y si por una u otra cosa somos sometidos a muchos sufrimientos e injusticias que son realizadas por personas que realmente no le importa cometer todo tipo de iniquidades, vamos a orar por nuestros adversarios, por nuestros enemigos. Y vamos a vivir nuestro Egipto sin importar qué grave sea, poniendo nuestra confianza en Dios, que su amor es eterno. Esta es la enseñanza que nos deja este tema. El amor de Dios es eterno y Dios va a actuar y nos va a defender y nos va a proteger de nuestros enemigos. Todo tenemos que dejarlo en la mano de Dios. Nosotros no podemos tomar la venganza con nuestras propias manos cuando nos hacen daño, porque la justicia solo la puede ejercer Dios. Y este tema, en los términos de estas palabras o estos comentarios bíblicos, estas son las cosas clave que nos deja esta enseñanza, de que nosotros cualquier grado que sea el Egipto que estamos viviendo, tenemos que perseverar en la oración, tenemos que orar por nuestros enemigos y sin importar la adversidad a la que estemos sumergidos, nosotros tenemos que pedir siempre las ayudas y la intervención de Dios, así como lo hizo aquel pueblo que oró y oró y el Señor se cansó de ver la forma como el faraón trataba a su pueblo. Y Dios tomó acciones. Y no solo el faraón fue eliminado, sino todos sus soldados, como hicimos ya mención sobre este Salmo 136, versículo 15, que es la fuente que tenemos para sustentar de que Dios le puso final al faraón y a todos los soldados. Se cansó Dios de sus crímenes. Quiera Dios que nosotros tomemos estas palabras en consideración y que lleguemos a ser compasivos. Y si estamos haciendo algo malo que perjudica a alguien, que procuremos de parar con eso. Porque poner a sufrir a una persona, a una organización o un líder que haga sufrir a una nación entera, esto no le agrada a Dios. Que Dios tenga mucha compasión, mucha misericordia de todos nosotros y que su santo amor, que es eterno, siempre nos proteja a todos. Amén.